fábula se titula El roble y la caña y puede servir de introducción a un tema que hoy podríamos decir está de moda, aunque no es justo quizá decirlo así. Es un tema importante que pertenece por otro lado a la gran tradición de la humanidad, pero que últimamente se ha desarrollado mucho en el ámbito de la psicología positiva, que es esa rama de la psicología que no se ocupa tanto de curar enfermedades, sino de desarrollar los talentos, ayudar al menos a desarrollar los talentos de las personas sanas, ¿no? Que lleguen ellas a una vida plena y feliz. Y obviamente lo que muchas veces representan obstáculos en nuestra vida son los golpes, las pérdidas de la vida, ¿no? O sea, la vida está también formada por muchas pérdidas que algunas veces son dramáticas, ¿no? Pérdida de seres queridos, de un hijo, de tu esposo, de tu esposa, de un amigo, de tus padres. Son las pérdidas más tremendas, pero también las pérdidas, por ejemplo, que se produce a través del divorcio, ¿no? La pérdida del amor, la pérdida de tus hijos cuando se van lejos, o la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, ¿no? Mediante la enfermedades graves. En fin, las frustraciones, las pérdidas, los dolores, ¿no? Los golpes de la vida. Y entonces la pregunta que se hace la psicología es, bueno, ¿cómo superar estas pérdidas, ¿no? ¿Cómo seguir viviendo? Porque hay que seguir viviendo. Este es el punto. Y entonces hay una cualidad de los seres vivos llamada resiliencia. La resiliencia es una cualidad que propiamente se aplica el término, ¿no? Que proviene del latín, como la mayoría de los términos nuestros, del latín resilio, que significa recuperar, rebotar, ¿no? Y se define la resiliencia como la capacidad de los materiales, o sea, es un término de la física, pero también de la psicología, o sea, de las personas, de recuperar su estado original, normal, ¿no? Entonces, hay materiales que son más resilientes, ¿no? Por ejemplo, el caucho, la goma que decimos nosotros, ¿no? Que la estiramos y cuando dejamos de tensionarla vuelve a su tamaño original, ¿no? En fin, en cambio otros materiales como, no sé, el algodón, textiles, ¿no? Que se lavan, se estiran, después la armerita te queda un pijama, ¿no? Un camisón. En fin, entonces la resiliencia es precisamente esa capacidad de volver al tamaño original, a la situación original, ¿no? En el caso de la psicología, después de un golpe, ¿no? Seguir viviendo, ¿no? O sea, que el dolor no se convierta en un trauma. Precisamente la diferencia entre dolor y trauma consiste en que el trauma no solamente un dolor, sino que es como una herida sangrante, como una infección, una herida que contamina todo el cuerpo, ¿no? Entonces la persona se enferma o deja de obrar rectamente, normalmente, ¿no? Se amarga y amarga a los demás, ¿no? En fin, tantos síntomas que existen, ¿no? de las personas que viven con estos traumas, ¿no? Pero no se puede vivir sin dolor. El sufrimiento es una ley de la vida, ¿no? Bueno, vamos a la parábola y después hablamos un poquito ya en el contexto de la parábola sobre estas cosas, ¿no? Que son de enorme importancia, ¿no? Y muy difíciles realmente de vivirlas. Bien, entonces
el roble y la caña crecían juntos, supongamos, en una isla del Caribe, ¿no? Donde cada tanto pasan huracanes, ¿no? Los huracanes son tormentas muy fuertes, ¿no? De 150 kilómetros por hora de viento, ¿no? O más, que arrancan casas, árboles, edificios, todo, ¿no? En el Caribe se llaman huracanes, en el Pacífico se llama ciclones, ¿no? Entonces, el roble, un árbol enorme, ¿no? Precioso, un follaje extraordinario, un poco engreído, ¿no? Es un diálogo del roble con una caña tipo bambú. Entonces, lo fuerte que soy, decir lo fuerte que soy. Bueno, lo grande que soy, lo importante que soy. Fuerte, ¿no? Se sentía fuerte, bien. La caña, en cambio, pobre caña, ¿qué puede ser una caña de bambú, no? En fin, es hermosa, pero bueno, comparada con un roble, en fin. Y entonces, todo muy lindo, ¿no? Para el roble, sobre todo, hasta que llegó un huracán de esos que llegan cada 10 años, ¿no? Y cuando llegan, se llevan por delante todo, ¿no? Y bueno, entonces cuando llegan esos vientos tremendos, la caña sobrevive y el roble no. Entonces, la paradoja consiste que el fuerte termina siendo débil y el débil termina siendo fuerte, ¿no? Porque el roble le opone resistencia al viento y esa resistencia, generalmente en un viento normal, hace que el roble permanezca arraigado. Bien, pero cuando llega el huracán, vale decir como figura de un trauma importante, ¿no? Un golpe importante en la vida, de una gran pérdida, la resistencia del roble lo único que hace es aumentar la fuerza del huracán, ¿no? Y el huracán termina sacándolo, ¿no? Arrancándolo de raíz. Y el roble, obviamente tirado, muere. En cambio, la caña siempre, porque es una caña, es resiliente, ¿no? Se flexibiliza, ¿no? Es decir, la caña no es que salga volando, sino que permanece arraigada, pero se tuerce, es flexible, ¿no? Y entonces el viento pasa por arriba o por los costados, aparte es finita la caña, ¿no? Y cuando pasa el huracán, de forma natural, la caña vuelve a su posición vertical y sobrevive, ¿no? Entonces, no deja de ser una paradoja que el roble termine siendo más débil, en definitiva, ¿no?, que una caña. Bueno, esto es lo que se llama, en términos, como le decía, ¿no?, la resiliencia, ¿no?, que es esa capacidad que hace que los golpes no se conviertan en traumas, porque son absorbidos, ¿no? Fíjense ustedes que el organismo humano, el cuerpo humano, es absolutamente resiliente. Me refiero al cuerpo sano, ¿no? Cuando uno se hace una herida con un cuchillo, por ejemplo, ¿no?, está cocinando y se corta, no sé, inmediatamente todo el cuerpo humano, todo nuestro organismo, todo el sistema, ¿no?, sanguíneo y de toda la epidermis y todo el cerebro, todo se concentra, se focaliza en curar esa herida, ¿no? Y entonces inmediatamente uno hasta visiblemente ve como de un día para otro se forma una costra, ¿no? Dice que, o sea, quiere decir que el cuerpo reacciona en una forma adecuada, ¿no? Cerrando la herida, curándola, cicatrizándola, desinfectándola, ¿no? Algunas veces, bueno, sí, se necesitan antibióticos, qué sé yo, pero ya el cuerpo tiene sus propios recursos, ¿no? Quiere decir que la resiliencia es, me parece a mí, una característica de la vida. Cuando un ser vive, ¿no?, es por eso mismo resiliente, y por eso cuanto más viva es la persona, cuanto más vida tiene en sí misma, mayor capacidad tiene de superar los traumas, ¿no? Ahora bien,
Si uno se focaliza un poco, ¿no?, en la imagen del bambú, se da cuenta que lo que hace el bambú es no resistirse. Esto es importante. Hay personas que nacen resilientes, ¿no?, que son genéticamente así, y otras que no. Pero también, así como hay hábitos innatos que se llama, hay hábitos adquiridos, ¿no? Pero bueno, aquellos que no tienen ese carácter pueden adquirir esto entendiendo las conveniencias, ¿no?, de ser resiliente y tratar de aprender, porque en definitiva la resiliencia, como explican los que estudian esto, ¿no?, yo estoy resumiendo, pero van a encontrar, si les interesa, y creo que es importante saberlo, en la web, en YouTube, muchas cosas acerca de la resiliencia, ¿no? Algunas hay que tomarlas con pinzas porque pertenecen al ámbito, digamos, entre comillas, de la autoayuda, ¿no? Pero hay grandes científicos, ¿no?, es decir, grandes autoridades. Por ejemplo, Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, es un hombre que ha dedicado su vida también a estudiar esto y a aconsejar a las personas. Un psiquiatra, también Cyrulnik, otra autoridad en el tema de la resiliencia. También un hombre que ha sufrido, como Frank, las pérdidas enormes, ¿no?, porque ambos son de origen judío y ambos perdieron a su familia en los campos de concentración, ¿no? Un trauma tremendo, ¿no? ¿Cómo seguir viviendo después de que tu mujer, tus padres, tus hermanos murieron en los campos de concentración del nacionalsocialismo? Es muy difícil. Sin embargo, uno lo ve personas no solamente sanas, sino espléndidas, ¿no?, que tienen como un brillo. Digamos que hasta el sufrimiento los ha hecho más humanos, no menos humanos, sino que han aprendido. Pero ¿cómo hicieron estos Frankl, ¿no?, estos Cyrulnik y otros tantos? Entonces, hay personas que han transformado sus sufrimientos como en un aspecto luminoso de su vida, sin negar el carácter del sufrimiento, ¿no? Y hay otras que se sienten agobiadas, aplastadas, ¿no?, o viven amargadas por eso. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces los que hablan acerca de esto hablan en primer lugar de que hay que aceptar la vida tal como es, ¿no? Un poco lo de la caña. La caña sabe, el bambú sabe que no puede resistirse al viento y que no tiene sentido, porque no todos los días son soleados y no todos los días hay una suave brisa, hay días de viento, ¿no? Y en los días de viento lo que hay que hacer es inclinarse, o sea, no resistirse. Y un poco esto es importante porque vivimos en un mundo racionalista donde creemos que nuestra vida, y ahí viene el error de la autoayuda, consiste en realizar nuestros proyectos, y no es así. Recuerden aquello de Ortega, ¿no? Ortega y Gasset. Yo y mis circunstancias. Quiere decir que yo, el primer yo es la vida, o sea, la existencia. Soy, o sea, es dos cosas. Yo, o sea, mi proyecto, y la circunstancia. O sea, mi proyecto es algo que yo puedo llegar a proyectar precisamente, ¿no?, a idear y a decidir, pero la circunstancia no, qué sé yo. No, son cambiantes. Y entonces la vida está compuesta por algo que pertenece a mi voluntad, que se somete a mi voluntad, y hay por infinidad de cosas que no se someten, ¿no? Entonces, hay otra práctica de la autoayuda también para mí muy nociva, que es la de visualizar, ¿no? Recientemente yo discutía con un amigo, no hay que visualizar, no hay que visualizar nada. Porque cuando uno visualiza, ¿no?, lo que hace es engañarse. Porque ¿qué vas a visualizar? Si la existencia, en fin, todos los días cambia, ¿no? Entonces uno visualiza tal cosa y resulta que cuando llega a esa cosa no es así como lo había visualizado, ¿no? Es totalmente distinta. Es un engaño, más que autoayuda, es autoengaño, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de visualizar. Los santos padres ya lo decían, ¿eh? O sea, esto parece que es nuevo, pero los monjes de la antigüedad, ¿no?, hablaban del peligro de visualizar. Fíjense, ¿no? De usar la imaginación. No, hay que vivir el presente.
solo por hoy. Hay una oración muy linda de Juan 23. Tiene una oración que se llama solo por hoy haré tal cosa, ¿no? Solo por hoy, vivir el presente. Aceptar la vida como un entrelazado de alegrías y tristezas. No se puede vivir siempre sonriendo, ¿no? Hay un libro de Barbara Ehrenreich titulado Sonríe o muere, que trata del peligro de esto de estar siempre sonriendo, ¿no? De la psicología positiva, que es tan propio del americano, ¿no? Del estadounidense, de la cultura, siempre sonriendo. No, ni a cachetazos se le cae la sonrisa, ¿no? No se puede estar siempre sonriendo, ni se debe. Sí, la vida está llena de dramas, de tragedias, ¿no? Y también de alegrías. Y bueno, entonces otra cosa importante de la resiliencia de la que habla Cyrulnik es el buscar ayuda, porque cuando uno sufre se encierra en sí mismo, se contrae, se retrae, no quiere hablar, cuando en realidad es el momento para abrirse, no a cualquiera obviamente, pero sí a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tu mejor amigo o a tu amiga, quizá a un sacerdote o a un terapeuta, ¿no? A alguna persona que te pueda entender y consolar. Es muy importante, ¿no? Entonces, esto de la resiliencia, en definitiva, ya les vuelvo a decir, es un conjunto de cosas, no una, sino un conjunto de cosas, de comportamientos, de conductas, que logran, después de un golpe, que ese golpe no se convierta en un trauma, sino de alguna manera, no quizá totalmente, pero sí de alguna manera recuperar la condición original, ¿no? Como hizo la caña. Y precisamente en el caso de la caña, lo que hace es esta flexibilidad, ¿no? La vida nos obliga a ser flexibles, en parte estar arraigados en nuestro proyecto y en parte jugar el juego de la vida, que siempre es inesperado. Bueno, en cambio el roble, un tipo rígido, ¿no? Serio, rígido, grandote, ¿no? Muy seguro de sí mismo, en fin, inflexible, ¿no? Racional, se lo llevó el huracán. Bien, creo que esto puede ser interesante para conversar quizá con nuestros hijos, ¿no? Yo siempre pienso en eso, pero también con amigos, espero que haya sido de utilidad. Siempre tienen los comentarios para poner en YouTube, ¿no? Y que tengan un muy buen día.